Avance en la Cultura es un espacio para la difusión de las expresiones artísticas. Su principal objetivo es compartir la voz y el pensamiento de los hombres y mujeres que llevan su talento y su visión creadora a otras dimensiones, para trasladarnos a esos mundos mágicos y fascinantes, donde solo se puede entrar con el poder de la imaginación o con las llaves secretas del arte. Avance en la Cultura es una producción y dirección de Roma Díaz. Bienvenidos amigos a un programa más de Avance en la Cultura. Mi nombre es Roma Díaz y como siempre es un gusto enorme enviarles un cordial saludo hasta allá donde quiera que se encuentren, cerca o lejos. Les saludo con el gusto de siempre y esperamos que nos sigan mandando sus comentarios y sus mensajes para poder corresponderles también. Y hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo, un gran amigo que por suerte lo tenemos ahora aquí en Chicago porque él viaja mucho. Tuvimos que encontrarnos y agendar una cita con él y de suerte que nos ha concedido esta charla que tendremos el día de hoy. Él nació en Buenos Aires, Argentina, ha vivido en Escocia, en Ecuador, en Japón y en distintas ciudades de aquí de los Estados Unidos, y hoy nos encontramos en la ciudad de Chicago, donde él ha vivido por largo tiempo y se ha desempeñado como profesor, editor, escritor y artista visual. Ha trabajado en las escuelas públicas de Chicago, en el San Agustín College, y muy activo en todo lo que tiene que ver con la literatura. Es autor de los libros Rezos de Marihuana, El orden natural de las cosas, Rojo sobre blanco y otros relatos, y su más reciente libro, Grandes lagos vacíos, que es el que tengo hoy en mis manos y por el cual le doy las gracias a Fernando Olszanski, que nos dio la oportunidad de poder contactarlo y concedernos esta charla que tendremos el día de hoy. Muchísimas gracias, Fernando. El placer es mío, Roma. Te agradezco mucho la invitación de compartir con tu audiencia, con tu equipo de trabajo. Es un placer realmente muy grande estar aquí contigo. Gracias, Fernando. Sin duda, pues todos tendrán muy presente a Argentina por ser el campeón actual del mundo en fútbol, pero no era de sorprendernos, puesto que lo ha sido en otras ocasiones. Y otros lo tendrán presente por el tango con Carlos Gardel y por otros grandes músicos que yo, que soy amante fiel de la música y de los cantores, por ejemplo Facundo Cabral, Alberto Cortés, Mercedes Sosa, Piero, Leonardo Fabio, Leodán, entre muchos otros. Pero bueno, hoy no hablaremos de fútbol ni de los cantantes. Más bien hablaremos de otros temas, pero así como lo que comentaba, pues Argentina también ha dado grandes escritores de talla universal que podríamos mencionar, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Alfonsina Storni, por mencionar solo algunos de los grandes que conocemos ya mundialmente. En ese contexto, Fernando, ¿cuál es el panorama que te toca vivir a ti en Argentina? ¿Cómo es tu niñez, tu infancia? Me gustaría empezar por ahí para conocer un poco de ti. Sí, por supuesto. Mira, da la casualidad que yo vengo de una familia de inmigrantes, ¿no? Mis abuelos son de origen polaco, de ahí donde viene el apellido, y mis abuelos no hablaban bien español, ¿no? Y todavía nosotros crecimos con una parte de esa cultura de Europa del Este, ¿no? Comiendo comidas pesadas en veranos muy calurosos, ¿no? Yo siempre le digo a mi hijo que todos los días comíamos sopa. Así hubiera 40 grados de calor, tomábamos sopa todos los días, porque era lo que mis abuelos le enseñaron a mis padres, ¿no? Y nosotros chorreando sudor, pero bueno, la sopa siempre fue algo delicioso y siempre que tenía que estar en la mesa, ¿no? Y bueno,
eso marcó mucho. Yo todavía, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar. Todavía hago ese tipo de comidas pesadas, pero estamos solamente en invierno, ¿no? Es como pasar un poco la tradición. Por supuesto, hago empanadas también. Hago asado cuando tengo que hacer, ¿no? O sea, no se me escapa lo argentino. Claro, pero digo, claro. un hombre está hecho de muchas, y cuando digo hombre digo ser humano, ¿no? Sí, Está claro, hecho de claro, muchas identidades, ¿no? Y yo no me puedo olvidar de esa identidad de mis abuelos que transmitieron, ni tampoco la identidad de donde crecí, y también forjar esta nueva identidad, porque aquí nos rehacemos de nuevo, ¿no? Nos reinventamos. Sí. Y hoy pensarse en uno como argentino es muy, ¿cómo podríamos decirlo? Un poco egoísta, porque está bien, no nos olvidamos de dónde venimos, pero en este país encontramos, nuestros mejores amigos no son de nuestra nacionalidad, ¿no? Tampoco las comidas que comemos. Exacto. Hoy hay una diversidad inmensa y gracias a Dios, ¿no? Sí, claro. Aprendemos de las cosas que tenemos en común, qué sé yo, un dominicano con un chileno, o un chiapaneco con un guaraní de Paraguay, ¿no? Son más las cosas que nos unen que las que nos separan, Y ¿no? que de hecho ya hay muchos que están casados, por ejemplo, yo tengo amigos que están ecuatorianos casados con mexicanas, y de diferentes colombianos casados con mexicanas, y de varias nacionalidades. Es que aquí realmente se ha creado la patria grande que Bolívar y San Martín soñaban, claro. ¿no? Aquí somos una comunidad pan-latina o transnacional, llamémosla como querramos, todavía estamos barajando cuál es el término correcto, pero aquí ya somos más que argentinos, mexicanos, colombianos, o sea, hemos trascendido eso, ¿no? Y creo que eso nos enriquece, nos vuelve mejores, ¿no? Y eso es algo que debemos agradecer claro. de vivir en este país, ¿no? Sí, y me gustaría que nos comentaras también cómo es que te inicias en la literatura, en tu carrera de escritor, ¿cómo nace este gusto por las letras? Siempre me gustó leer, siempre, desde muy chiquito, y ya a los 9, 10 años ya escribía cuentos, no para niños, ¿no? Pero bueno, eso fue quedando, y después en mis 20, yo tengo un momento en que empiezo a escribir poesía, ¿no? Y da la casualidad que, bueno, gano un premio literario con mis primeros poemas, entonces lo empiezo a tomar un poco más en serio, y empiezo a explorar otros géneros literarios, y a pesar de que escribí poesía al principio, lo primero que publico es una novela que se llama Rezos de Marihuana, ¿no? Y empiezo a explorar otros géneros y a ampliar la visión artística y la visión literaria, ¿no? que tengo. Y de ahí viene el gusto. No podría decir que en mi familia hubo un modelo, porque mis padres no eran de leer tanto, tampoco de escribir tanto, porque vengo de una familia trabajadora, claro. Entonces había otras prioridades. Había que trabajar, había que construir la casa, mi papá tenía 3 trabajos, mi mamá tenía bastante conmigo y mis hermanos, ¿no? Entonces, digamos que mis padres tenían otra prioridad más allá de lo cultural, ¿no? Y eso había que cubrir primero. Entonces, bueno, llegó lentamente y en mis 20 empiezo a dedicarme un poco más en serio, ¿no? y a explorar un poco más lejos este tipo de gustos que tenía. Pero creo que todo nace a partir de la lectura, ¿no? De ver a otros haciéndolo, y como buen argentino yo pensaba, yo puedo hacerlo mejor. ¿Y te ha inspirado algunos de los escritores? Tantos, pero no solamente argentinos. A mí, por ejemplo, Rulfo me fascina, claro. ¿no? Me fascina. Creo que él es uno de los primeros que me ha impactado mucho. Para mí Borges era como leer un jeroglífico, porque es un tipo que necesita... Muy complejo. Claro, necesitas una preparación literaria. Que Octavio Paz, ¿no? Claro. ¿Qué está diciendo? ¿Qué pasa? Claro, uno después cuando va creciendo y se hace mejor lector y entiende más, pero si uno agarra a Borges así de entrada es como que mejor no lo hagamos porque no me va a dejar seguir con esto, ¿no?
Pero sí, bueno, Rulfo es una de mis principales influencias. Sí. También Cortázar me gusta mucho, ese juego con la mente que Sí. tiene, cómo te miente, Sí, sí, ¿no? En sus escrituras, pero de repente te das cuenta de dónde vienen las verdades. Es fascinante, ¿no? Y podría decir que el escritor que más me gusta y que más se parece a mi estilo es uno que se llama Tomás Eloy Martínez, que escribió Santa Evita, que es el libro argentino más traducido de la historia de la literatura argentina, ese Santa Evita. Más que Borges, más que Cortázar, pero no tiene la proyección internacional como tienen los otros, ¿no? Ese diría que es el que más me ha influenciado. Y retomando acerca de lo que tú escribes, me gustaría preguntarte también qué tanto hay de verdades, de cierto en lo que se escribe. Y digo esto porque cuando le preguntaron, por ejemplo, a José Revueltas, que estuvo preso por sus ideas políticas y revolucionarias, escribió Los muros de agua y escribió también, que por cierto lo llevaron al cine, El Apando, de la cárcel famosa de Lecumberri y todo eso. Y le preguntaban, maestro, usted esto que escribe, en realidad existe esa crueldad que usted describe en sus libros. Y dice, no, en la literatura, cuando ya lo transcribes a las letras, en realidad no alcanza a expresar lo que uno quisiera. La realidad es todavía más cruel y más difícil. En ese sentido, los temas que tú abordas, hasta dónde pueden también ser ciertos y hasta dónde es parte de la imaginación, nada más. Vamos a aclarar algo de entrada. Los escritores somos todos mentirosos. Mentimos todo el tiempo, pero tenemos permiso para mentir. Sí. Lo que pasa es que este grupo de mentiras esconde la realidad, ¿no? Y en mi literatura todo es verdad y todo es mentira, ¿entiendes? Todo es ficción, no lo voy a negar, pero bueno, tiene toques de realidad porque... Te remite a la realidad de alguna manera. Exactamente, yo cambio todo. Por ejemplo, si a mí alguien me cuenta una historia, yo probablemente la escriba después, pero voy a cambiar el género, el lugar, dónde sucede. Sí. O sea, todos robamos en literatura, ¿no? A alguien más. Pero yo creo que sin la realidad nosotros no podríamos escribir. Me parece, incluso hasta la fantasía, los escritores que escriben fantasía están basadas en la realidad, ¿no? Hay que vivir para ser escritor. Es una interpretación de la realidad. Exacto. Pues. O sea, hay que vivir para realmente poder escribir, pero en todo hecho artístico. Porque el artista, ¿qué hace? Reacciona a una emoción, reacciona a una acción que ve, ¿no? En teatro, ¿de dónde viene el arte? Bueno, de expresar la vida cotidiana. Sí, los conflictos humanos. Claro, uno puede ir entre lo absurdo, entre lo irónico, exacto, lo dramático, la comedia. No importa, las historias vienen desde la realidad. Nosotros reflejamos o exageramos esa realidad para hacerla más interesante, ¿no? Para meterle y a veces agradable, ¿no? De pronto, ¿no? Más agradable a los ojos, dependiendo del arte que se trate, pero más agradable a los ojos, a los oídos. Nos decía el maestro, es que la gente no viene al teatro a ver lo cruel que es la vida, a ver las tristezas, todo eso. Ok, va a haber una interpretación, pero tiene que salir con una sensación de esperanza, algo que sea agradable. No quiere ver la crueldad que se ve afuera, no, ahora cómo la vas a interpretar en escena, que sea agradable a los ojos, que sea estético también.
decían, pues. Es que si no hay esperanza, el ser humano no tiene nada más para vivir. ¿Qué es lo único que no se escapó de la caja de Pandora? Exacto. La esperanza. La esperanza. O sea, fue lo único que se quedó en la caja de Pandora. Entonces, eso es lo que nos ata a todo, a la vida, a la pérdida, al dolor, a lo cruel que hablábamos recién. Si no tenemos esperanza, no podemos seguir adelante, no podríamos vivir como seres humanos, estaríamos vacíos. Entonces yo creo que todo de alguna manera tiene que dar un factor de análisis, un factor de estudio, de interpretación, pero también algo para que quede dentro tuyo, lo puedas trabajar, lo puedas mejorar y te convierta en otro tipo de persona. O sea, desde todo tipo de arte, música, Sí. artista plástica, o sea, todo eso tiene que brindarte la posibilidad de crecer. Cuando creces tenés esperanza, ¿no? Sí. Y si tenés ese poder de análisis, yo por eso siempre en mis clases, especialmente cuando enseño cine, yo no enseño películas de Hollywood y les digo por qué. Les digo por qué, es toda la misma película hecha vuelta y vuelta, ¿no? Es más, y en los libros todos copiamos a Ulises. Estamos siempre yendo a Ítaca, ¿no? Pero bueno, ¿Ítaca qué es? La esperanza. Las películas de superhéroes, por decir algo, ¿qué es? El viaje de la persona Sí. que crece, que tiene ese problema y al final se va con la chica y ganó. Pero bueno, es todo lo mismo, es la manera en que uno lo cuente, Sí. lo que hace que llegue al lector, al espectador, ¿no? Al que está mirando la obra de arte. Y cuando ya escribes algo y ya lo ves terminado, publicado, en algún momento dices, me faltó decir esto, o esto como que no debió haberse escrito así, o no lo debía haber dicho así, aquí me faltó esto, y dudas en decir, tal vez se tendría que corregir o pensar en una reedición, y como dicen, corregida y aumentada, o has quedado satisfecho y dices, está súper bien así. No, soy muy crítico y siempre se puede hacer algo mejor, ¿no? Siempre me molestaría mucho si encuentro errores ortográficos, por ejemplo, ¿no? Eso me molesta mucho. Pero uno cree que siempre se puede mejorar, ¿no? Que puede hacer algo más, que puede ofrecer un producto mejor, ¿no? Sí, pero a veces también hay que darse la pausa y decir, bueno, en ese momento creí que era lo mejor. Porque vamos cambiando, Sí, claro, hoy no claro. somos la misma persona que mañana, ni que ayer. Sí, exacto. Entonces nuestra visión continuamente cambia. Lo que hoy me gusta, mañana no me va a gustar. Sí, exacto. Y también dentro de esta misma temática, ¿hay alguna cierta línea conductora, temática que tú sigues a la hora de escribir? ¿Algunos temas que te fascinen más? ¿Algún estilo porque se dice que de pronto ya tiene uno como su cierto sello, su propia forma de relatar sus cosas, ¿no? Esa es una pregunta que tendrías que hacerle a alguien Que lo siga. que lo lea, ¿no? Porque si voy a hablar de mí, te imagino. No, sí, pero me refiero, No, yo sé lo que supongamos que dices. si te gusta más la ficción, o como qué género te identificas más y te gusta más. Me gusta la narrativa, Ajá. dentro de la narrativa del cuento, aunque también estoy escribiendo novela. Y hoy en día, desde ya hace muchos años, mi tema principal pasa por Estados Unidos y lo latino. Ya no podría escribir, por ejemplo, cosas que pasan en Argentina, ¿no? O usaría el contexto internacional, pero dentro de nuestra vida. A mí me fascina la vida del inmigrante. Sí, como... O sea, ese ha sido, desde que empecé a escribir aquí en Estados Unidos, mi tema principal. Simplemente que yo lo trato de abordar ya no desde el extrañar el terruño, no decir, oh, pobrecito de mí. No, porque, ¿sabes qué? Estamos aquí, hemos crecido, nos hemos adaptado, bien o mal, Sí, claro. no importa. Pero nos hemos adaptado, nuestros hijos crecen y nuestros hijos son diferentes a nosotros. Ahí está también la vida del inmigrante. Ahí está en trabajar en un lugar lleno de gente que es completamente distinta a uno
y traer tu propia ética de trabajo, ¿no? Incorporarla a ese tipo de relaciones. El choque cultural. El hecho de, por ejemplo, cuando conversás con otra persona que es, aunque sea latino, es de otra cultura. Sí, claro. Yo esto lo he dicho varias veces, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, al lenguaje que nosotros usamos. Si yo te dijera, ¿tenés algún pendejo? Te estoy preguntando, ¿tienes algún hijo? ¿Entiendes? Claro. Pero si vos me vas a decir, si tú me dices a mí pendejo, bueno, me estás insultando. Claro. Entonces, esas diferencias es lo que nos hace perfecto. Es lo que a mí me fascina, porque aquí aprendemos de nosotros, aunamos estos criterios que tenemos y construimos una nueva cultura. Porque ya sabes, si le vas a decir a un argentino la palabra pendejo, no te va a entender lo que le estás diciendo. Es lo mismo que si yo te digo, por ejemplo, vamos a comer palta, que es un abocado, o un aguacate, perdón, no abocado, aguacate. Abocado en inglés. Abocado en inglés, sí. Pero bueno, el inglés se usa como lengua franca aquí, ¿no? Cuando no entendemos una palabra, usamos el inglés para entenderlo. Entonces, ese contexto en el que nosotros vivimos, para mí es fascinante. Y la riqueza del castellano también, ¿no? Exactamente. La gente usa la misma palabra en distintos sentidos y no creo que haya palabras buenas o malas, ¿eh? Hay palabras, es cómo las usamos, si las hacemos buenas o malas, sí. ¿no? Entonces, a mí me fascina el hombre latino en Estados Unidos. Me fascina cómo nosotros nos adaptamos, cómo crecemos, cómo incorporamos a nuestra propia cultura de los otros y cómo nosotros estamos cambiando este país también. Claro, claro. ¿No? Fíjate, por ejemplo, vos cuando vas a un lugar, vas a ver, por ejemplo, la gran mayoría de los restaurantes son mexicanos. Fíjate cómo eso ha cambiado los hábitos de comer de cualquier nacionalidad, raza, religión, ¿no? O sea, uno cuando va a comer, ¿qué es lo primero que piensa? Vamos a comer unos tacos, ¿no? Entonces uno no piensa, no, mejor me voy a comer un sushi o aquello. No, lo primero que viene es el taco. ¿Por qué? Porque es esa interacción fácil, rápida, del hombre común, del hombre trabajador, del hombre que necesita... Esa es la serie en Netflix de los tacos. Claro. Claro. Y esa interacción es la que nos ha ayudado a cambiar el paisaje humano y el paisaje social de este país. Fíjate qué importante es nuestra presencia aquí. Fernando Olzanski es un excelente moderador y recientemente estuvo en la Universidad de Chicago, aquí en Illinois. Estuvo también en el Instituto Cervantes, de aquí de la ciudad de Chicago. Estuvo en la Feria del Libro, aquí en Chicago. Y siempre está en todo lo que tiene que ver con las publicaciones de libros, como moderador, en los encuentros de escritores. Y a eso va mi pregunta, desde que llegas a Chicago, de hecho cuando nos conocimos por allá en el año 2006, que por suerte nos acompañó en el lanzamiento de la compañía de teatro que yo fundé y dirijo, la compañía del Tecolote, pues prácticamente fue como lo que dicen por ahí, la patadita de la buena suerte, y vaya que sí fue buena suerte porque seguimos dando la batalla en los escenarios y en el teatro en Chicago, y por eso también me siento muy emocionado de conversar con él. Pero mi pregunta es, Fernando, de aquellos años de tu llegada a Chicago, que tú desde entonces has estado muy involucrado y activo con todo lo que tiene que ver las publicaciones,
los libros. En aquel entonces recuerdo que eras el director editorial de la revista Contratiempo, que supongo que todavía existe. Todavía existe. Es una revista mensual. ¿Y qué ha cambiado? ¿Siguen las cosas igual o mejor? ¿O en qué ha avanzado este ambiente de los creadores de la literatura? Tú que los conoces más a todos. Mira, es muy grato ver el crecimiento a todo nivel, pero no solamente en lo literario, ¿no? Fíjate que todas las compañías de teatro, por ejemplo, Sí. que hay en los festivales, antes Sí. no teníamos tantos festivales, ¿no? Ahora tenés el Festival del Sol, Sí, o la claro. Fiesta del Sol, Sí. El Mole de Mayo, la Sí, Fiesta de Pils, bastantes. del Cantina Kroll, de Pilsen. O sea, a todo nivel lo latino ha crecido, Sí. ha subido, incluso ya no solamente en la ciudad de Chicago, porque hoy lo podemos ver en Rockford, por ejemplo, en Aurora. Es más, hace un par de meses estuve en Grand Rapids y hicieron un festival de música y Sí, poesía, estuviste ahí. ¿no? Con trovadores. Con trovadores, Moreno, sí, gente conocida, que estuvieron también ahí y nos invitaron a algunos escritores de aquí a ir a leer. O sea, ya no es solamente Chicago, ya no es solamente Pilsen o La Villita o Humboldt Park, sino que ha crecido a todo nivel, ¿no? Hoy en todos lados estás viendo alguna expresión artística que a veces no tiene el apoyo del público, ¿no? Lamentablemente. Eso es otro tema para analizar, Sí, ¿no? sí. Pero ofertas hay, el ambiente ha crecido, hay más revistas, por ejemplo. La migración ha cambiado también. La migración ha cambiado también. Hoy, por ejemplo, ya vemos más clase media, más que gente trabajadora, sí. venir a Chicago. Gente que ya viene con estudios Sí. y que viene con una formación académica, literaria. Y vemos mucho, ya antes éramos como, en esa época, 2006, éramos todos escritores marginales. Ahora vas a ver un montón de académicos escribiendo. Sí. Entonces, lo que a mí me parece es que de alguna manera Contratiempo y todo su grupo ha creado ese movimiento que los más jóvenes después tomaron y llevaron a la universidad. Ahora son maestros, profesores o gestores culturales. Y además, bueno, esa gente que ha venido de sus países de origen, ya con una formación y vienen a las universidades y que, bueno, aportan también su granito de arena a todo esto, ¿no? Pero hoy hay más editoriales, más revistas, más eventos. Hay una feria del libro, antes no había. Claro. La primera que organizamos fue en el 2019, que fui uno de los organizadores en el San Agustín, que creo que es la más grande que se ha organizado hasta ahora. Sí. Pero bueno, debido a la pandemia hubo un par de años que no se hizo nada, pero ahora se hizo el intento, salió bastante bien en la Universidad de Chicago y hay que ver qué nos depara el futuro, ¿no? Con respecto a eso. Yo creo que el futuro es promisorio, realmente sí. Sí, y hablando de editoriales, leía también que Fernando fundó una editorial que tiene como propósito promover la creación literaria principalmente de los latinos radicados aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo ha venido funcionando y qué tanto resultados ha dado? Mira, la editorial se llama Ars Communis. La idea de la editorial era ofrecer espacio a ellos, a esas personas que no tenían espacio para publicar, ¿no? Es una editorial sin fines de lucro, nosotros no le cobramos a nadie, pero sí somos selectivos, ¿no? Lamentablemente mucho de lo que se publica en Estados Unidos no tiene el nivel que debería tener para publicar. En Ars Communis tratamos de buscar lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos competir con las editoriales grandes en cantidad, pero podemos competir en calidad. Claro. Entonces, si elegimos en lo nuevo, en lo que es distinto. La pena, pues. Entonces, si ofrecemos eso, nuestro éxito va a ser asegurado. Económicamente no. No es el objetivo tampoco, pues. No, pero por eso te decía, el objetivo nunca fue eso. Y es solamente en la batalla cultural que estamos nosotros, ¿no? De ofrecer el espacio, de llegar a otros lugares.
Y lo que puedo decir como éxito que ha tenido la editorial es que la mayoría de sus libros son libros de textos en las universidades. Y que eso ya es... reconocimiento. ¿No? Claro, pero es bueno para los escritores que no son conocidos. Entonces que de repente los estudiantes de la universidad puedan tener acceso a ese tipo de literatura. Que de otra manera no... Primero, el escritor no hubiese publicado y el profesor no tendría material para enseñar y el estudiante no tendría para leer. Muy interesante, muy importante. Sobre otro tema que se me hace muy interesante, yo había oído hablar del microteatro, pero ahora recién veo que también está el microrelato y microcuento, y que tú tomas parte de las antologías Déjame te cuento y Con las urgencias del instante. Cuéntanos un poco de cómo es esto del microrelato, del microcuento, que de antemano sabemos que es algo breve, pero cómo funciona, qué tanto tiempo tiene esto, yo no lo había oído. Bueno, con La urgencia del instante, la publicamos al principio de año, perdón, noviembre, diciembre, es la primera vez que se publica microrelato en Estados Unidos, en forma de antología. Entonces, bueno, Ars Comunis hace eso también, ser los primeros en publicar. Interesante. ¿No? Siempre, porque hicimos también con las antologías de mujeres, fuimos los primeros en publicar eso también, ¿no? En español. Bueno, con La urgencia del instante nace de una idea que trabajamos con Luis Ordóñez, que se encargó de la compilación, yo me ocupé de la edición, porque es interesante, porque es el último género literario que ha salido. Si bien ya tiene más de 40 años, es el que más se adapta al momento en que vivimos, ¿no? De las prisas. Hoy ya, si vas a la librería y compras, primero, si es que alguien va a la librería todavía, y ve un libro de 400 hojas, dice, ay no, eso me da miedo, nadie lo compra. Pero microrelato se adapta a este tiempo, porque se puede leer en el teléfono, se puede leer en la computadora, se puede leer en esos momentos que tienes cortitos, es más. Esperando el camión. Claro, o te sientas en el baño, te tomas 5 minutos para ti y te lees 2 o 3 microcuentos, claro, ¿no? Y ahí te inspiras también, ¿no? En una sentada, como decía. Claro, y ahí dicen, pero leí en una sentada, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿ves? Ese tipo de personaje que hoy lee, no tiene tiempo. Entonces el microcuento se adapta a eso. Es una evolución de la literatura a eso que hoy nos quita ese poder de sentarnos, o ese placer de sentarnos a leer lo que es un libro, ¿no? Me recordó, seguramente lo debes de conocer, un cuento que decían que era el más pequeñito desde que estudiaba, que decía, y cuando desperté el dinosaurio todavía estaba ahí. De Augusto Monterroso. Sí, ¿verdad? Bueno, fue el primero que empezó, o el más famoso de todos, ¿no? Fíjate que ese también lo enseño en mis clases, y 50 años después todavía nadie sabe qué quiere decir. O sea, cada uno tiene una teoría sobre eso, ¿no? Y bueno, pero es lo divertido de la literatura, es que puedes discutir, ya no te vende una pantalla todas las ideas sin pensar. Aquí te sientas, lo piensas, lo analizas, tiras tus ideas, ¿no? Y discutes con el otro. Fernando, sabemos que dentro de todos estos viajes que realizas por el motivo de promover también tus libros y las invitaciones que te hacen, has estado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en unos días se va a la Feria del Libro de la Frontera en Ciudad Juárez.
¿cómo te sientes cuando has estado en México? Has ido ya varias ocasiones, supongo. Sí, de hecho el año pasado estuve 6 veces en México. Fui a la feria de Monterrey, Sí. 2 veces al DF, una era la feria del Zócalo y la otra era la feria de minería, creo. Sí, sí, sí. Estuve en Guanajuato también leyendo. Y bueno, sí, Guadalajara. Guadalajara también. Y hay otro más que no me acuerdo. Mérida, fui a Mérida también a leer. Interesante. Sí, ya, sí. Ya has conocido gran parte de México. De hecho, a mí me fascina México porque uno todavía puede ser escritor en México. Aquí en Estados Unidos uno tiene que ser mercader. No basta con escribir bien, ni en México ni en otros países, ¿no? Hay que ser buen vendedor también. Y bueno, muchos de los que escribimos fallamos en eso porque lo hacemos con amor a nuestra arte, Sí. pero nos olvidamos que eso tiene que también venderse, ¿no? Si no tiene publicidad un libro, si no tiene críticas, si no se publican comentarios, nadie lo va a conocer, ¿no? Entonces uno tiene que ir a esos lugares, vender la idea del producto, porque uno se convierte en producto también, Sí, ¿no? claro. A veces algunos escritores crean el personaje del escritor, ¿no? Y les gusta decir cosas rimbombantes para llamar la atención. Bueno, yo no soy de eso, ¿no? A mí me gusta escribir y a veces me da un poco de vergüenza hablar de mi obra, ¿no? Pero México es un país que trata muy bien a los escritores de todo el mundo, no solamente a los escritores mexicanos, ¿no? Y uno ahí se siente apreciado por lo que significa ser escritor. Un escritor es alguien que observa y que analiza el mundo. Hay mucho de verdad en lo que se escribe y hay mucho de documento, aunque sean libros de ficción, ¿no? Porque uno analiza el momento en que vive y lo escribe y lo documenta y lo deja para las próximas generaciones, ¿no? Sí, claro. Uno, si quisiera saber, por ejemplo, cómo fue la época colonial, podría leer, por ejemplo, a Sor Juana, ¿no? Si uno quisiera leer cómo era la Rusia de los zares, podría leer a Tolstoy, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, uno puede aprender de los momentos históricos del ser humano. Por eso yo creo que como escritor en Estados Unidos, latino en Estados Unidos, hablar de mi función de migrante nos refleja quiénes somos, cómo estamos viviendo. Y el tema es que nuestros hijos ya no van a ser iguales, ¿entendés? No, pues no. Porque nuestros hijos van a crecer aquí, a él no les va a gustar el fútbol, les va a gustar el fútbol, ¿no? Y bueno, ese choque cultural que tenemos con la familia, también es interesante verlo, analizarlo y entenderlo, ¿no? Claro. ¿Y está mal que a él le guste el fútbol y no el fútbol? No, es perfecto. Es su tiempo, es su tiempo. Es su tiempo, él creció diferente a mí, no va a ser inmigrante, pero evidentemente va a tener un tono cultural de lo familiar, Claro, ¿no? claro. Pero él tiene que hacer su propia vida y también viene de una familia migrante. Entonces, bueno, eso es a lo que apunta a mi literatura y eso es lo que debería apuntar, creo, el escritor. Analizar el momento en que vive, entenderlo o tratar de entenderlo y explicarlo de alguna manera. A mí me gusta mucho una definición de Gabriel García Márquez que dice que el escritor escribe para explicarse lo que no entiende. Y yo creo que cabe perfectamente en la función del escritor, ¿no? Interesante. Sí, de decir, bueno, ¿qué coño ha pasado aquí, no? Entonces uno lo maquina y después lo escribe y trata de ponerlo lo mejor posible. Hablabas al principio de Revueltas, que decía que la crueldad es muy difícil manifestarla. Entonces uno trata de acercarse lo más que puede, porque bueno, la vida es mucho más... un libro uno lo cree porque está en un libro, no lo cree como real, o sea, esto es una historia de ficción. Por eso golpea más cuando es realidad, ¿no? Claro. Porque uno no lo puede realmente concebir como ser humano. Muy cierto. Fernando, pues no me gustaría quedarme sin que nos hablaras también del nuevo libro Grandes Lagos Vacíos, por lo menos que nos digas cómo ha ido con la presentación. Ese es lo que vas a presentar ahora en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, sí.
casualmente el viernes, pasado mañana voy a estar presentando este libro. Bueno, mira, es un libro que nació en pandemia. Fue un momento donde uno, creo que todos hicimos lo mismo, ¿no? Mirar muy adentro y decir, bueno, hace tantos años que estoy acá, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Qué puedo hacer borrón y cuenta nueva? ¿Puedo reinventarme? ¿Puedo hacer algo nuevo? Yo creo que a mí me tocó eso, ¿no? Y el ver todos esos pequeños mundos, ¿no? Del pasado, del presente y del futuro se juntaron en este libro y tratar de analizar el momento de análisis, ¿no? que uno tenía. Se llama Grandes Lagos Vacíos porque yo me la pasé frente al lago casi todo la pandemia. Entonces estaba continuamente solo y tenía la inmensidad del lago. Entonces creía que ese era el momento de homenajear ese lago que nos une y que nos sirve de puente. Yo no creo que el lago nos separe, nos sirve de puente. Por esa misma agua la pisa otra persona en la otra cuadra y tiene las mismas sensaciones que tengo yo, o del otro lado, ¿no? Exacto. Las mismas dudas que venían de esa época. Por supuesto, no se acaba en la pandemia todo. Es el análisis del ser humano, ¿no? Hay temas que son muy positivos, hay temas que son negativos, hay cuentos que son crueles, pero hay cuentos que te traen también esperanza. El tema es que, como decías antes, uno lo hace propio y lo toma de la manera que más le convenga, ¿no? Porque una vez que tú lo leas, el cuento va a ser tuyo, porque lo vas a leer como tú quieras, ¿no? Sí, claro, la interpretación que le da a cada quien. A reserva de que tú tengas algo que agregar, yo pues te agradezco infinitamente que nos hayas concedido esta charla. Es para mí de verdad muy grato porque, pues como lo dije hace un momento, con Fernando nos conocemos desde ya hace buenos años, desde el 2006, y bueno, él asistió de hecho a ver algunas de nuestras obras. Me hablaba hace un momento fuera de cámara de Pedro y el Capitán y de otras que tuve la suerte que viera nuestro trabajo. Y bueno, pues afortunadamente pudimos contactarlo y tenerlo con nosotros para esta charla, y por lo cual yo le doy muchísimas las gracias, sin olvidarme también de Luisa Franco tras las cámaras y sobre la coordinación para que se diera este encuentro. Muchísimas gracias, Luisa, en la asistencia también. Y Fernando, pues te deseo buen viaje ahora que vas a Ciudad Juárez, que sigan los éxitos, sin duda seguirás escribiendo, y felicidades por todo lo que haces, por la editorial, que con su brazo solidario siempre está trabajando para el bien de las letras, y todo eso es admirable y respetable. Muchísimas gracias, Fernando. El placer es mío, Roma, y ¿Tienes es un algo honor. que agregar? Con todo gusto. No, simplemente estoy agradecido por la oportunidad de charlar contigo por más de 5 minutos, porque a veces el tiempo no nos lo permite. Estoy agradecido a que nos hayan abierto las puertas de la casa de Luisa para poder hacer la entrevista. Sí, claro que sí. Bueno, desearte lo mejor para lo que viene. Esto es muy importante. Muchísimas gracias. Esto fue Avance en la Cultura, y hoy tuvimos la voz y la palabra, la voz y el pensamiento de Fernando Olszewski. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vos.